Quiero que vayamos a la palabra. Es una pregunta que me hice y es lo que quiero compartir con ustedes. Esa pregunta es cómo enfrentamos cómo enfrentar las crisis, cómo enfrentamos la crisis, cómo enfrentamos lo que estamos viviendo, cómo podemos revisarnos. Mateo 8:23 dice la palabra, y entrando en él, en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Se hizo grande bonanza. Eso es Mateo 8:23. El contexto es que los discípulos estaban enfrentando una tormenta física, era una tormenta real, era tangible, era palpable, era tan fuerte la tormenta que ellos podían sentir que la barca se le iba a hundir. Pero ¿qué hizo que ellos salieran corriendo a despertar a Jesús? ¿Qué hizo que ellos pudieran en algún momento dudar de lo que habían visto y de lo que habían sido impartidos, que tuvieron que buscar a Jesús? Yo soy de lo que creo que ellos salieron corriendo a despertar a Jesús porque había una tormenta interna. Ellos venían de ver a Jesús hacer milagros, ver a Jesús sanar, ver a Jesús hacer muchas cosas, pero la tormenta física era tan grande que ellos tuvieron temor y fueron a buscar a Jesús. Eso nos habla que hay tormentas físicas que se manifiestan en tormentas internas de cada uno. Seguramente la tormenta que tenían los discípulos quizás era la tormenta que casi todos tenemos, que es el miedo a morir, morir ahogado, era el temor. Entonces, una tormenta física despertó una tormenta interna. Y cada uno puede estar afrontando tormentas por las cosas que estamos viviendo. Pero a Jesús no lo confronta. Historia, usted nunca ve que Jesús le dice, es que debieron manejar la tormenta de tal forma o debieron mover el barco de tal manera, sino que Jesús también no responde de forma física, sino que Jesús responde de forma espiritual y Jesús le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces estamos viendo que hay una relación directa entre las tormentas externas, ocasionando tormentas internas, con una sola salida, que es la fe. Una tormenta física, Jesús le dice, hombres de poca fe, hablando de que aún lo físico puede ser gobernado por lo espiritual. Entonces entendemos que hay muchos tipos de tormentas, hemos vivido años de muchas tormentas y siempre como que la tormenta como que va mutando, es de forma diferente, las crisis son diferentes y que sea una crisis fue la crisis económica, la crisis de comida, una crisis de enfermedad, ahorita la crisis que estamos viendo que es la pandemia, que esta crisis es mucho más allá de lo que la gente la puede ver, ¿no? Leer esta crisis de forma lineal aparte de notar ignorancia, también denota que no hay un sentido profundo de lo que estamos viviendo, porque realmente es una crisis que va más allá de una enfermedad, va de una crisis económica, desempleo, complejidades familiares, el que vive hacinado en su casa y son 30 personas viviendo en una casa pequeña y solamente se llegaban a dormir porque no había espacios para todos y ahora les toca estar todos metidos en la casa, ¿no? Entonces, hay crisis que son mucho más grandes, pero Jesús dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? O sea, el barco físicamente se estaba hundiendo, la tormenta era muy grande. La respuesta que da Jesús es una tormenta espiritual. O sea, que la fe nos sirve para todo. La fe nos sirve para todas las realidades. Hebreo 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la tormenta física puede producir en mí una tormenta interna, pero siempre la fe va a ser lo que me va a dar la salida de esa tormenta. La fe va a ser lo que me va a dar el sostenerme y el mantenerme hasta que pase la tormenta. Por eso dice la palabra, después de haber acabado todo, estar firme. Hay gente que pasa las tormentas, pero cuando termina todo está por el piso, está deshecho, está desboronado, con su fe deshecha. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar una crisis? Una de las formas de enfrentar una crisis es aprendiendo que tenemos que ser, uno, flexible. No podemos ser cuadrados con lo que estamos viviendo, no podemos ser... sí, cuadrado, tratando de meter las cosas en un esquema. Cuando estamos enfrentando una crisis tenemos que ser flexibles. Lo que nos sirvió hoy no nos sirve mañana. Lo que nos sirvió en la noche no nos sirve en la mañana. Todo tiene que ir cambiando de forma de la crisis, porque la crisis es algo que uno no planifica.
¿Cómo enfrentamos la crisis? Ser solidario. Creo que es un buen momento para que podamos ser solidarios y apoyarnos, no solamente con nuestros hermanos, sino en nuestra propia casa, ¿no? Empezar a ser solidario, y no hablo de aspectos económicos solamente, hablo de aspectos emocionales también. Ser solidario con esa persona que está triste, no juzgarlo, no condenarlo, no burlarse del que tenga temor. Hay que ser solidario. Tercero, ser entendido de los tiempos. Mire, cuando uno está, y de hecho lo tratamos en mi libro Código Honor, cuando uno está enfrentando una crisis y no entiende que está enfrentando una crisis, el resultado siempre va a ser que vamos a salir fracasados y vamos a perder la batalla que estamos librando. Necesitamos ser entendidos de los tiempos. Cuando yo soy entendido de los tiempos, puedo entender que todo va a pasar, que la tormenta de hoy será el testimonio de mañana. Grábese eso, la tormenta de hoy será el testimonio de mañana. ¿Sí? La tormenta de hoy es el testimonio de mañana. Entonces, ¿qué es una crisis? Es un episodio o proceso que nos cambia la vida. Una crisis es un divorcio, una crisis es la muerte de un familiar, una crisis es una quiebra económica, una crisis es un cambio geográfico no planificado. Muchas cosas pueden ser una crisis. Una crisis es lo que estamos viviendo ahorita, porque las crisis nos detienen la vida, las crisis nos golpean, nos saca de nuestro enfoque. Uno tenía planificado, uno dice, voy a llevar este mes así, y voy a hacer esto, aquello, y voy a organizarme, y en un mes hago esto, y de repente vino la crisis y te sacó de tu enfoque totalmente, te movió. La crisis habla de un momento de caos y desequilibrio. La crisis tiene el poder de aturdirnos y dejarnos indefensos para afrontar la misma crisis. Y uno empieza a sacar cuenta y empieza a ver que uno no tiene la fuerza para lo que estás viviendo. Pero yo creo lo que dice la palabra, que el Señor no nos ha dado una prueba o una carga que no podamos soportar. Y que conforme son las adversidades vamos a conocer al Señor de forma diferente. Amén. Mire lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Corintios 12:9, dice lo siguiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es que estamos entendiendo entonces? Que donde nosotros somos débiles, el Señor se hace fuerte. Y las crisis nos llevan a entender que somos débiles, que somos frágiles, que somos personas para las cosas que nos tocan vivir. Pero en medio de sentirnos indefensos, de no poder responder, porque esa es una crisis. Cuando uno no puede responder, uno entra en crisis. Cuando los próximos 15 días, cuando uno la medicina, cuando uno no tiene cómo resolver el día al día, uno entra en una crisis. Y dice la palabra que cuando estamos en crisis, cuando nos sentimos débiles, el Señor se perfecciona, o sea que el Señor se exalta, el Señor se glorifica, el Señor se manifiesta en la debilidad. Y les aseguro que ustedes que están ahí conectados, alguno ha vivido milagros financieros, alguien le ha llevado comida, alguien le ha transferido un dinero, y el Señor ha usado quizás a la persona para, para, eh, para bendecirle y para responder. Quiero desarrollar 3 principios sobre la crisis. Primer principio es que no avisa, solamente aparece, ¿no? Como el libro de la pastora subiendo la montaña, que dice que hay montañas que son inesperadas, que hay cosas que uno no planifica, sino que solamente, montañas que solamente aparecen. Igual pasa con las crisis. Las crisis son inesperadas, uno no las planifica. Si uno las planificara, no fuera una crisis, ¿me entiendes? Todos vivimos, eso es lo primero. Nadie planificó esto, nadie pensó esto. Mucha gente no tomó en serio, de hecho, aún a esta altura, mucha gente no toma en serio lo que estamos viviendo hasta que esto se ponga peor. Y cuando se ponga peor, van a decir, wow. Y que si yo hubiera sabido, yo me hubiera preparado, yo hubiera hecho lo otro, yo hubiera hecho aquello, porque las crisis son cosas, sucesos inesperados que pasan en nuestra vida. Y le digo, yo en mi vida he vivido muchísimas crisis y siempre son inesperadas. Nunca uno espera que por ahí de noche uno planifica, hacemos renovación. ¿Oyeron la renovación de votos?
vemos aquí y te cambia el tiempo. Seguimos haciendo culto por internet y conectándonos por el internet. Ya volvimos aquí. Se ha caído por Facebook la conexión, ya estamos aquí otra vez. Entonces, estábamos desarrollando el segundo punto, es que las crisis se escapan de nuestro control, no podemos detenerlas, sino tenemos que sobrellevarlas, uno no sabe qué es lo que va a pasar hoy, qué es lo que va a pasar mañana, uno solamente sabe que estamos viviendo este proceso y que vamos a salir, pero no es algo que nosotros podemos manejar en nuestra lógica o que podemos uno decidir, porque es una crisis. El tercer principio sobre las crisis es que las crisis no respetan rango social o edades. La crisis nos afecta a todos por igual. Una crisis, porque nos afecta a todos, no solamente a una población. Entonces la gente decía, bueno, porque el COVID-19 solamente es para las personas mayores de edad. Y de repente entonces los jóvenes salieron a las calles y no le pararon a la cuarentena y empezamos a ver que ahora hay un alto índice de jóvenes también infectados. Porque las crisis hacen eso, afectan a todo el mundo, ¿no? No solamente a un tipo de personas. Solo que de acuerdo sea tu nivel, tu estatus, va a ser la forma como lo vas a manejar. Pero las crisis nos afectan a todos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo enfrentamos una crisis? ¿Cómo hacemos para enfrentar una crisis? ¿Cómo lo manejamos, pastor? Mire, lo primero que hay que hacer con una crisis es reconocerla. Y para reconocer, mucha gente le cuesta, porque hay gente que cree que la fe niega la realidad. Y la fe no niega la realidad. No hay pecado en reconocer lo que sentimos. No debemos ocultar lo que estamos experimentando por el temor a ser juzgado o ser acusado. Entonces la gente empieza a fingir una fe que no tiene o empieza a negar que hay cosas que le dan miedo o que le dan temor porque tiene temor a que la gente lo juzgue, a que la gente lo acuse, a que la gente lo señale. ¿Cuánta gente no dice que está bien, pero por dentro están congelados del temor, sin poder buscar ayuda, por miedo a que lo juzguen, por miedo a que lo acusen, por miedo a que le digan que es falto de fe? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer la crisis que estamos viviendo. Eso es lo primero, reconocer que esto es una crisis. Obvio que esto es una crisis. Es una crisis, ¿por qué? Porque no podemos salir de nuestra casa, porque tenemos que caminar con un presupuesto controlado, porque no tenemos libertad de movimiento en la calle, no podemos planificar, no podemos hacer todo lo que habíamos pensado. Que es una crisis, nos cambió nuestra forma de vivir por unos días. Estamos a la espera, no sabemos cuántos días va a durar esto. Es una crisis. Después que pase todo esto y que se acabe la cuarentena, seguramente vendrá una crisis económica. La gente que perdió los empleos, la gente que no pudo trabajar, la gente que se enfermó, o sea, miles de cosas. Así que lo primero que hacemos cuando tenemos una crisis es reconocerla. Si tú no reconoces que tienes una crisis, no va a pasar nada. Lo segundo, después que reconocemos que tenemos una crisis, tenemos que hacer un análisis real de la crisis. ¿Qué significa hacer un análisis real de la crisis? Yo empiezo a evaluar qué es lo que más me angustia, qué es lo que de todo lo que está pasando, qué es lo que me está moviendo, qué es lo que me tiene cargado en medio de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que más me angustia? Enfermarme. Bueno, lo mío no es enfermarme. Bueno, lo que me angustia es no tener la medicina o la atención médica necesaria. Bueno, es que lo que a mí me angustia es la comida. Bueno, me angustia la cuarentena, tantos tiempos en la casa encerrado. Otro dice, bueno, me angustia no tener alimento ni dinero para los días que toque la cuarentena. Entonces, dentro de una crisis hay diferentes cosas que le afectan a diferentes tipos de personas. Quizá hay gente que dice, mire, es que yo estoy tranquilo, si me enfermo y me muero, me voy para el cielo y estoy feliz con el Señor. Y otro dice, sí, pero es que a mí me carga que si yo me muero y con quién dejo a mis hijos y con quién dejo a mi familia. O sea, hay muchos temores que pueden manifestarse en un mismo episodio. Es como hay un tiroteo entre la policía y los malandros. Bueno, cada quien tiene internamente temores que atravesar, tanto el policía como el delincuente. Y el que tiene secuestrado también tiene temores. El delincuente no quiere que lo agarren o que lo maten. Y el policía que no quiere que lo maten porque él está dependiendo de su trabajo y tiene familia que depende. Y el que está secuestrado, o sea, cada quien vive un mismo episodio de diferentes formas, pero todos tienen una dosis de temor.
Ustedes no creen en las personas esas que tienen un espíritu suicida y te dicen, es que yo no siento nada. Bueno, sí, quizás no sienta nada porque tiene una depresión profunda y tiene los sentidos morales adormecidos y por eso no siente nada. Y dice que yo no siento nada, a mí no me da miedo, a mí no me da alegría, yo siento que todo es igual, que me pegue el coronavirus. Hay gente que tiene un espíritu suicida porque tiene altos niveles de depresión, que ha caminado tanto tiempo con esa depresión que no entiende que anda deprimido y piensa que esa es la forma de ver la vida, que no me importa, que me pase un camión por encima. ¿Están conmigo aquí todos? ¿Están conectados? Sí. Ok, entonces, me emocioné con ustedes y se me fue aquí. Ok, entonces lo segundo es hacer un análisis real de las cosas. Empezar a ver por qué tengo temor, o sea, cuál es la cosa de todo esto lo que me está afectando. Aquí no solo es el COVID-19, sino los daños colaterales. Los que trabajan día a día, cómo comen, los que viven hacinados, viven 10, 15 personas en una casa y solamente dormían de laditos porque no entraban y ahora tienen que estar encerrados en la casa todo el día. Eso es falta de oxígeno, falta de higiene, muchas cosas. O sea, la crisis es mucho más allá de lo que podemos ver. El que no tiene agua, luz, comida. Hoy nosotros aquí en la Florida estábamos sin agua, sin luz. Todavía sin agua, pero sin agua, sin luz, sin internet, en un piso alto. O sea, no solamente una cosa, son muchos factores que determinan la forma en la crisis afecta a una persona. El que vive solo, dice, bueno, me la paso comiendo caraota con frijoles hasta que Cristo venga. O el que tiene hijos, el que depende de esto, el que tiene una patología, él necesita comer de cierta forma, porque si no se va a enfermar y no tiene cómo responder, y lo único que tiene en su casa es harina o frijoles. Entonces, tenemos que entender que no podemos dar opiniones basada solamente en lo que es mi experiencia frente a una crisis, sino que tengo que entender que cada persona tiene una forma propia de interpretar la crisis conforme es su entorno y su realidad. Espero que hayan entendido eso, creo que lo dije muy rápido, pero creo que lo hayan entendido. Cada quien, entonces no podemos generalizar, no podemos menospreciar lo que el otro está sintiendo. Yo hoy he atendido a varias personas por teléfono y me dicen, pastor, que me preocupa porque yo me queda solamente harina para 2 días y si esto llega una semana más, ¿cómo voy a hacer para esto? Otro me dice, pastor, pero es que yo no puedo comer tal comida y solamente tengo esta. O sea, hay muchas cosas que están en juego en todo esto y que nosotros como iglesia necesitamos ser personas objetivas, personas claras, no personas que condenen ni juzguen, sino que la gente se pueda sentir en la libertad de abrir su corazón, expresar sus temores y no ser juzgado ni ser acusado. Sino que alguien puede llamar a cualquiera de nuestros ministros de la iglesia o los pastores, a cualquiera del equipo pastoral y decirle, mira, yo me siento temor por lo que está pasando, yo sí, me da asfixio estando en mi casa, y no le diga que es un demonio, sino que le pueda decir, lo pueda ayudar y lo pueda llevar al Señor y que pueda drenar y que pueda conseguir refugio y aliento en el Señor. Porque las condiciones son diferentes. Las condiciones son muy diferentes. Entonces, yo me daba la tarea estos días de escuchar a todo el que se conecta a dar mensajes por las redes sociales, los diferentes pastores, que Dios los bendiga. Pero a veces he escuchado posiciones muy, no tengas temor, porque la fe te echa fuera el temor, no tienes miedo, y tratan de alguna forma de suprimir las emociones, que se lo digo por experiencia propia. Por más que uno las quiera suprimir, es imposible suprimirlas, porque Dios no las puso, y uno siente. Por eso dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor, pero el amor de Dios es una manifestación de una intimidad constante y diaria, que si te aleja deja de experimentar ese amor y puede venir el temor otra vez a tu corazón. No sé si voy muy rápido. Pero sigo. ¿Estamos bien todos? Entonces, lo que acaba de decir la hermana Nori, los tiempos son diferentes para todos. Eso es así. Es la misma película, pero diferente asiento. Y el que se siente en la primera línea no la ve igual que está en el medio o la fila F, que es la que me gusta, o en la fila E. Cada quien tiene una visión diferente de lo mismo. Y nosotros estamos para ayudar a las personas a enfrentar este momento de crisis. Ayer hablábamos con alguien y nos decía, oficina pastoral, estábamos anoche, un parte de oficina pastoral hablando, y alguien nos decía que, bueno, estaba solo en su casa y se ponía a orar y hacer cosas solo en su casa. Es muy diferente esa realidad a uno que está aquí
con tres muchachos que piden y piden y le da hambre y le vuelve a dar hambre, y mientras mayor ansiedad, más hambre le da y más hambre le da, y como con 3.000 cuadernos endemoniados que se reproducen las maestras. Yo digo que las maestras tienen un problema espiritual. Esa gente no trabajó durante todo el año, entonces ahorita te quieren mandar toda la tarea del año para que la hagas en la casa, ¿no? Mira, ¿cómo le dicen amén las mamás aquí? Pero hablando ya en serio, ay, tan loco todo. Hablando en serio, es como más tarea en la casa o más trabajo en la casa. Entonces, en la realidad el que tiene hijos es muy diferente. El que tiene hijos le preocupan otras cosas, el que está solo tiene otras preocupaciones, el que trabaja de taxista tiene otras preocupaciones, porque no puede salir a trabajar. Entonces, tenemos que entender que son crisis y que no nos ha sobrevenido una prueba que no podamos superar. Que cuando el Señor permite las pruebas es porque sabe que tenemos la capacidad para soportarlas. Y a veces uno dice, Señor, pero yo no sabía que tenía tanta capacidad, Padre, ¿cómo tú me mostraste? Porque a veces Dios te manda a situaciones que son tan álgidas y tan altas que tú no te imaginas que podás, pero si el Señor te lo está permitiendo es porque sabe que puedes. Aquí alguien pone, lo que usted está diciendo es real, hay que ser realista, claro que Dios nos ayuda en todo el pueblo de Dios, amén, así es. Ok, entonces sigo. Yo necesito saber qué me angustia para poder tratarlo. Yo necesito saber qué me está generando una crisis interna para poder buscar ayuda. Los países, ayer la ONU, la Organización Mundial de la Salud, hablaba que todos los países del mundo deberían estar en cuarentena. Y que hemos escuchado, mucha gente no quiere tomar cuarentenas, países están dejando eso. De hecho, un país en Centroamérica convocó una marcha inmensa hoy y que porque recibían al virus con una marcha en las calles para que vieran que no tenían miedo. Esto no es una cuestión de miedo, esto es una cuestión de sabiduría e inteligencia. Dios obra de forma sobrenatural, pero también Dios obra a través de los médicos, a través de la ciencia y a través de muchas cosas. Si no, vaya al aeropuerto, levante las dos manos y vuele de aquí a México. No, Dios usa también el avión, usa los recursos naturales y por eso Dios permitió la ciencia y permitió los estudios. Entonces, a veces tenemos una teología muy basada en una fe no real, sino una fe hueca por dentro. Necesitamos ser responsables con las cosas que estamos viviendo. Y aquí ponen, qué bueno que vean la realidad de una ama de casa, con tantas cosas en casa. Está en disciplina, hija. Seguimos. Eh, el problema no es solo la crisis externa, que todos vemos, que la estamos viendo en la calle, usted ve lo que está pasando. El problema es la crisis interna que todos tenemos, pero que no expresamos. Y que si esa crisis interna no se expresa, puede ser que más adelante la gente tenga otro tipo de enfermedades y empieza a haber otro tipo de problemas, porque todo sentimiento, toda emoción, todo miedo, todo lo que ¿cómo se llama esa palabra? Se entierra en lo interno, va a producir otro tipo de malestar en nosotros. ¿Sí? Necesitamos expresar las cosas, necesitamos caminar, entendiendo que hay crisis internas y cosas que uno como pastor le tocaba. ¿Qué hacemos? Entonces, lo primero que hacemos frente a una crisis es que la reconocemos. Dos, hacemos un análisis real de las crisis, de forma fría. Digo, ¿qué es lo que más me está afectando? ¿Qué es lo que me puede pasar? Lo mejor que le puede pasar es que uno se vaya a perseguir, ya, pero hay otro tipo de análisis de la crisis. Tercero, lo tercero que tengo que hacer es buscar ayuda. Así de sencillo. Lo tercero que usted tiene que hacer para enfrentar una crisis es buscar ayuda. Busque dirección de sus autoridades espirituales. Busque dirección de sus autoridades espirituales. Aprende a escuchar consejos. No se crea sabio en su propia opinión. Busque ayuda. Diga, me está pasando esto, estoy sintiendo esto. Cuando pasó todo esto y empezó todo el mover, ya la pastora tenía ya como una semana, 2 semanas antes que el Señor le había mostrado que iba a venir todo esto y toda la cosa y toda la broma. Usted sabe cómo es la cosa con ella. Y viene la crisis, explota el detonante y digo, ¿qué hacemos? Teníamos la convención de Marcha para Jesús en plena convención y el Señor me dijo, bueno, busca dirección de tus autoridades.
Lo primero que hice yo fue, bueno, llamé al apóstol José Félix, que es mi padre espiritual. Apóstol, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué dice el doctor Bijamo? ¿Qué tenemos? Uno tiene que buscar dirección. Después en lo interno en Venezuela, busqué al pastor Samuel Orso, presidente del consejo, es presidente del Consejo Evangélico, pero parece presidente de funciones, porque es el que está dando la cara frente a la crisis. Pastor Orson, ¿qué hacemos? Cuénteme, ¿cuál es la dirección? Uno tiene que buscar consejos, ¿cómo manejo esto? Ok, Hugo, ¿qué hacemos esto? Hacemos aquello, y empezamos a ver cómo manejar todo esto. Juan Maravé, vicepresidente del Consejo Evangélico, ¿qué hacemos, pastor? Y empezamos a ponernos de acuerdo, porque uno tiene que entender que en una crisis, una sola opinión no puede darla por certero. Tienes que, dice que hay que buscar una multitud de consejos, ¿no? Pero no consejos de cualquiera, sino tus autoridades espirituales, pídele consejos. Háblale tu corazón. No tengas temor de decirle que tiene miedo, que te da susto. Puede pasar muchas cosas. Lo que pasa es que a veces usamos la fe más para atacar que para sanar. Y quiero explicar bien este punto. Cuando usamos la fe para atacar, nos convertimos en asesinos de cristianos heridos. Pero cuando usamos la fe para sanar, somos el tipo de personas que la gente puede contarnos sus miedos sin temor a ser juzgado y ni acusado, sino a ser restaurado. Que la gente puede llamarnos, mire, ¿sabes qué, pastor? Yo tengo miedo por esto. Ok, hijo, mira, esto es así, así. Bueno, vamos a confiar en Dios. Pero, ¿qué pasa cuando somos tan atacadores con la gente y te falta fe? Porque es la respuesta más sencilla es esa. La respuesta más sencilla es que te falta fe. Y no se sanó porque le faltaba fe. Y la fe debe convertirse en un aliento y una esperanza se convierte en una sentencia para la gente. Te faltaba fe, no tenía fe. Y lo que hacemos es llevar a la gente a tener culpa, sentimientos de culpa, de condenación y de decir, bueno, Señor, tengo miedo y como tengo miedo de lo que está pasando, tú no estás conmigo. Y es mentira. Y recuerde algo, la tierra nunca habíamos vivido una crisis como la que estamos viviendo ahorita, una pandemia mundial. Eso uno lo lee, nadie se lo imaginaba. Y lo peor que pasa es la gente que ignora esto y abusa de esto y juzga con esto. Aquí no sabemos lo que va a pasar en lo físico, porque en lo espiritual tenemos la seguridad que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la seguridad que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Tenemos la seguridad que estamos escondidos en el hueco de su mano. Tenemos la seguridad que a todos los que lo amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos la seguridad que Cristo es la esperanza de gloria en nosotros. Tenemos mucha seguridad en lo espiritual. El problema es cómo bajamos lo espiritual a lo tangible, a la realidad, a lo físico. ¿Cómo le damos esperanza al que no la tiene? ¿Cómo nos ayudamos los unos a los otros? ¿Cómo nos ponemos en hacer acuerdos espirituales, en buscar la restauración de las personas? Bien, sigo aquí porque me fui a otro lado, pero aquí estamos. Entonces, uno, yo necesito reconocer la crisis. Dos, hacer un análisis real de la crisis. Tres, necesito buscar ayuda y reconocer lo que estoy sintiendo. Me encanta la definición que dice Renier. La fe debe incitar la esperanza y no la condenación. Claro, pero a veces la gente usa la fe para tirotear y tenemos que entender, muchachos, amados, todos los que están conectados, el único infalible es el Señor. Todos los seres humanos somos personas falibles. Juzgamos al otro cuando tenemos nosotros cuatro dedos que nos acusan. El hecho de que yo sea fuerte en un área no significa que yo sea fuerte en todas las áreas. Y ese es el peor engaño del cristiano, creer que está blindado en su ser y no reconocer que hay cosas que pueden entristecer al Espíritu Santo también en su vida. Vamos aquí. Entonces, hemos entendido tres principios para la crisis, hemos entendido que las crisis llegan de forma sin avisar. Ahora quiero que entendamos qué manifiesta una crisis. Cuando tenemos una crisis, hay cuatro cosas que se manifiestan según este estudio que hice para ustedes. Uno, una crisis manifiesta el nivel de decadencia de la sociedad. ¿Y de qué está hablando, pastor? Una crisis viene a exponer el nivel de decadencia moral de los gobernantes y de la sociedad. Y vemos el ejemplo bíblico en Samaria. Samaria estaba viviendo una crisis de hambre y de escasez de alimentos, donde la gente compraba estiércol de paloma y la gente compraba basura y todo eso. Y en medio de todo eso, dos mujeres se ponen de acuerdo para comerse a sus hijos.
Y la Biblia es muy clara en las cosas que dice, ¿no? Con las palabras que usa. Y por eso los predicadores con una sola palabra podemos sacar una prédica, porque la Biblia, cada palabra, cada coma que está en la Biblia fue hecho intencionalmente por el Espíritu Santo. Es una guianza perfecta del Espíritu Santo. 66 libros, muchos escritores, pero un mismo espíritu que se lee en la Escritura, del Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, vamos a Segunda de Reyes 6:28, y creo que me presta atención. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, de acá, da acá tu hijo. Repito, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos al mío. El 29 me parece el versículo más escalofriante y que muestra la decadencia de la sociedad. Dice, cocinamos pues a mi hijo y lo comimos. No sé si me entienden. Cocinamos pues a mi hijo y lo comimos. Un pollo, pues. Un pollo, un muchacho redondo, pues. Una gallina, una paloma, un perro, un murciélago, un vampiro. Dice, cocinamos pues a mi hijo y lo comimos. ¿Qué estaba haciendo esta crisis en Samaria? Estaba demostrando el nivel de decadencia de la sociedad. ¿Qué está pasando con esta crisis en las naciones? Va a demostrar el nivel de decadencia también de la sociedad, el nivel de decadencia de la familia propia, el nivel de decadencia o de fortaleza de una iglesia. Las crisis vienen a revelar eso. Esa crisis que vivimos hace 2 años con el hambre y la cosa, y la sopa y las arepas de uyama, y berenjena en la noche, en la tarde y en la mañana, y calabacín y frijoles en todos lados. ¿Se acuerda que uno soñaba con frijoles? Las comiquitas eran frijoles, las novelas eran frijoles, uno lloraba por los frijoles. ¿Qué vino a demostrar esa crisis? La decadencia de mucha gente. Y empezó entre familias a esconderse la comida. Y empezaron, la mamá le guardaba comida a un hijo y al otro hijo no. Y la mamá agarraba al hijo varón y le daba comida, pero a la hija la mandaba a que buscara comida en la calle. Y empezamos a ver la decadencia de la familia. Eso hacen las crisis. Sacan la decadencia. Por eso es que a veces la aparente debilidad, esto es liderazgo ya, del líder es el instrumento que Dios usa para manifestar las impurezas de aquellos que están al lado del liderazgo central de una iglesia. Cuando hay momentos de aparente debilidad, cuando hay crisis en la sociedad, son instrumentos que Dios usa para manifestar la realidad. Mira, la crisis es la radiografía de Dios sobre una sociedad, sobre una familia. Empezamos a ver el comportamiento, y empezamos a ver cómo pelean por la comida. Lo que dice, ¿se acuerdan de las conchas de plátano? Se hacían carne mechada, de todo pasó, un momento difícil. Vamos aquí. ¿Qué manifiesta entonces una crisis? Uno, el nivel de decadencia de la sociedad, o de la familia o de la iglesia. Yo espero que salgamos aprobados todos como iglesia y como familia, más nos apoyemos. Pero eso hace la crisis. El rey Acá va saliendo, se consigue una mujer y la mujer le habla claro y dice, mira, de acá, y me dijo, cocimos pues a mi hijo y lo comimos, totalmente frío. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámonos, más ella ha escondido a su hijo. ¿Con cuánta maldad podemos caminar en medio de una crisis? Tú dices, bueno, pero es que esa mujer, la crisis lo llevó a eso, no, eso siempre estuvo ahí. Porque la crisis no sacan nada nuevo, la crisis lo que hace es poner lo que ya hay. ¿Qué es lo que manifiesta la crisis? Uno, el nivel de decadencia de la sociedad. Dos, el nivel de obediencia de su pueblo. Las crisis están hechas para exponer el nivel de obediencia del pueblo de Dios. Grábese eso. La crisis está hecha para revelar el nivel de obediencia del pueblo de Dios. Dios habla, le dice Noé, aunque las crisis normalmente el 90% no son anticipadas, sino que suceden, pero también tenemos bastante contexto bíblico para entender que hay crisis que Dios anuncia antes que sucedan. Y dice la palabra que no haría nada sin revelar eso a sus siervos los profetas. Y por ahí hay una profecía del año 2013 de un pastor por ahí profetizando de una enfermedad que se llamaría el coronavirus y que todo lo que iba a ocasionar. Y también está el 2015 un video de un sacerdote que se para en el Vaticano y en plena posesión de Juan Pablo, de Benedicto, empieza a pegar gritos y se rompe las cuerdas y dice, y necesitamos vacuna del coronavirus para no sé qué más, y lo tienen por loco y lo meten
meten preso. Siempre que va a pasar algo hay una manifestación de la voz de Dios de lo que va a pasar. ¿Sí está conmigo hasta aquí? Entonces, ¿qué hace la crisis? Uno, manifiesta el nivel de decadencia de la sociedad. Dos, manifiesta el nivel de obediencia del pueblo. Y aquí vamos al punto que quiero. Noé, Dios le dice, va a venir una crisis que se va a llamar diluvio, que tú nunca has vivido, tú no sabes lo que es eso, tú nunca has visto un diluvio, no sabes lo que es, pero va a venir y necesito que prepares un barco, un arca, para que puedas enfrentar esas crisis. Ni en la pandemia que estamos viviendo hoy en día, el coronavirus, nunca lo hemos vivido, esto nunca había pasado en la historia. Más allá de la gripe española, que no fue tan grande y todas las cosas, pero ahorita como estamos hablando, que habla que posiblemente el 70-80% de la población del mundo la va a tener. Una crisis económica sin precedentes. Las bolsas de valores desplomándose en el mundo. Las economías que reventadas por todo esto. La guerra de continentes. Continente asiático contra Occidente. Buscando una solución. O sea, esto es una cosa que nunca hemos vivido. Dios le dice, Noé, viene una crisis que tú no conoces, que nunca has experimentado, pero que tienes que obedecer para salir de ella. Y miren esto maravilloso, el que obedece no se hunde con la crisis, sino que se remonta en medio de la crisis. La gente se burla de Noé, viene el diluvio, Noé arranca con su barco, se llena todo de agua y mientras otros eran arrasados por la tormenta, Noé flotaba literalmente sobre la tormenta. La obediencia va a darte la salida para que soportes la tormenta, para que soportes la crisis y no te derrumbes. Mientras otros van a caer en desesperanza, mientras otros van a estar por el suelo, nosotros tenemos que hacer que nuestra fe se fortalezca cada día más. Tercero, ¿qué manifiesta una crisis? Tercero, nuestro nivel de fe. Entonces vemos que la crisis manifiesta el nivel de decadencia, dos, el nivel de obediencia, porque no es para salvarse, tiene que ser como obediente. Tercero, revela nuestro nivel de fe. ¿Qué significa eso? Las crisis vienen a exponer nuestra verdadera fe. Nuestros temores e inseguridades quedan expuestos frente a lo que estamos viviendo. Y eso Dios lo permite, no para exponernos o para avergonzarnos, sino para que nosotros tengamos claro cuál es nuestro verdadero nivel de fe, que es realmente la firmeza que tenemos, más allá de lo que podemos predicar o compartir con alguien, de lo que nosotros mismos vivimos. La crisis revela nuestro nivel de fe. ¿Y cómo se revela el nivel de fe? En el nivel de confianza. Mientras mayor desesperación, mayor ausencia de fe hay. Cuatro, y con esto cierro ya por hoy. ¿Qué manifiesta la crisis? Nuestra verdadera sanidad mental y emocional. Vienen crisis a la vida que Dios las permite y esas crisis exponen realmente si estamos sanos mental y emocionalmente. Hay gente que se veía muy cuerda, pero apenas le dijeron, llegó el coronavirus a Venezuela, colapsó. Hay gente que se veía muy cuerda y apenas la botaron del trabajo, se cayeron en depresión, en angustia, en todo esto. Entonces, la crisis es una bendición si entendemos que Dios no se aparta en medio de la crisis de nosotros. En lo personal yo quisiera que en 2 días se acabó esto, apareció la vacuna, todo el mundo es gratis, la hay por todos lados, todos retomamos nuestra vida. Eso es lo que uno quisiera. Pero no estamos aquí para causar una fe farsa. Estamos aquí para levantar una iglesia que se prepare para soportar los momentos de adversidad sin negar su fe, sin negar sus creencias, sino con la firmeza que sea que vivamos o muramos, somos del Señor. ¿Qué prometió el Señor? Vamos a esperar que se retome la conexión aquí un segundo. Vamos aquí. Vamos a ver si lo retoma. Un segundito. Estamos aquí en segundo.
Bueno, creo que se cayó la conexión en el Instagram. En el Instagram cayó la conexión. Pero bueno, ¿qué prometió el Señor? Uno, el Señor prometió que tendríamos momentos de crisis y aflicción. O sea, que esto no es un engaño. Él prometió que vendría. Dos, que Él estaría con nosotros. Y tres, que al final de todo, Él siempre vencería. Dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que tenemos que tener. Confianza de que el Señor está con nosotros, que de esta vamos a salir y que es bueno reconocer lo que estamos viviendo para poder tener paz y tranquilidad. Es bueno calmarnos. Es bueno reflexionar. No tener esto como un tiempo perdido, sino como un tiempo necesario y útil. Dios me lo bendiga y Dios me los guarde. Vamos